Algo raro le está pasando al cometa de otra estrella. La sonda marciana china, Tianwen-1, acaba de mandar imágenes que no tienen sentido. Después de perder más del 13% de su masa al pasar por el Sol, 3I Atlas debería tener una cola gigantesca arrastrándose detrás. Pero no. Solo hay una bola borrosa de luz. Ni cola, ni rastro de escombros. Solo silencio donde debería haber caos absoluto. Y esto no es lo único que no cuadra. De hecho, ahora mismo hay 10 anomalías documentadas sobre este objeto. 10 comportamientos distintos, que rompen todos los patrones que hemos visto en miles de cometas. Cada una rara por sí sola. Las 10 juntas, la probabilidad cae por debajo de una entre 10.000. No estamos diciendo que sea artificial, pero sí que algo muy extraño acaba de atravesar nuestro sistema solar. Y cuanto más datos recogemos, más extraño se pone todo. Pero antes de seguir, déjame hacerte 3 preguntas que te van a dejar pensando toda la noche. ¿Y si esa cola desaparecida no se perdió, sino que nunca existió, porque nunca fue un cometa de verdad? ¿Y si las 10 anomalías no son casualidades, sino pistas que alguien dejó a propósito? ¿Y si 3C Atlas no vino por azar, sino que nos eligió a nosotros? El 3 de octubre de 2025. Mientras casi todo el planeta miraba para otro lado, la sonda china Tianwen-1 siguió un puntito tenue de luz desde la órbita de Marte. La nave llevaba más de 4 años dando vueltas al planeta rojo, su misión principal ya terminada hacía tiempo. Pero esto era diferente. Esto era la mirada más cercana que la humanidad había tenido jamás a un visitante interestelar. El objeto avanzaba a 58 kilómetros por segundo respecto al Sol. Esos son 208.800 kilómetros por hora. A esa velocidad podrías rodear la Tierra en 18 minutos. El cometa en sí medía solo 5.6 kilómetros de ancho, más o menos lo que ocupa Manhattan de río a río, y estaba a 18 millones de millas de la cámara de Tianwen-1. Piensa un segundo en el reto. La cámara de alta resolución diseñada para fotografiar la superficie de Marte desde órbita baja tuvo que reprogramarse por completo. En vez de capturar rasgos brillantes de un planeta cercano, tuvo que seguir a un objeto más pequeño que una ciudad, más oscuro que el asfalto, moviéndose más rápido que cualquier cosa natural en nuestro sistema solar, a casi 30 millones de kilómetros de distancia. La Administración Espacial Nacional China no anunció que lo estaban intentando hasta que lo lograron. El 5 de noviembre soltaron las imágenes. Cuadros en blanco y negro, que muestran una esfera borrosa rodeada de una nube difusa. La coma, apuntaron, se extendía varios miles de kilómetros. Lo llamaron un logro técnico importante, un ensayo para futuras misiones al espacio profundo. Pero aquí está lo que no destacaron. Aquí está lo que hace estas imágenes históricas de verdad. Fue lo más cerca que ninguna nave humana ha estado jamás de Tracy Atlas. Más cerca que el Hubble. Más cerca que el James Webb. Más cerca que cualquier telescopio terrestre podrá estar nunca. Las Mars Express y Trace Gas Orbiter de la Agencia Espacial Europea también lo observaron durante su paso cercano a Marte. Pero Tianwen-1 captó las imágenes más nítidas que probablemente tendremos jamás. Y esas imágenes revelaron algo inesperado, o mejor dicho, revelaron la ausencia de algo que debería estar ahí. Cuando un cometa pasa cerca del Sol, se calienta. Los volátiles congelados, químicos atrapados en hielo durante miles de millones de años, de repente se vaporizan. El viento solar y la presión de la radiación empujan ese material lejos del Sol, creando la cola icónica. Cuanto más cerca pasa, más dramática la desgasificación, más espectacular la cola. 3I. Atlas alcanzó el perihelio el 30 de octubre a 0.9 unidades astronómicas del Sol, más cerca que la Tierra, más cerca que Venus, en ciertos puntos de su órbita. El laboratorio de propulsión a chorro de la NASA detectó algo extraordinario en los datos de trayectoria. Aceleración no gravitacional. El cometa estaba siendo empujado por su propia desgasificación con fuerza medible. Los números son concretos.
A una unidad astronómica del Sol, 3i Atlas experimentó una aceleración radial de 1.1 por 10 a la menos 6 unidades astronómicas por día al cuadrado, empujándolo directamente lejos del Sol. También mostró una aceleración transversal de 3.7 por 10 a la menos 7 unidades astronómicas por día al cuadrado, perpendicular a la dirección solar. Usando conservación del momento, las matemáticas nos dicen algo definitivo. Para producir ese nivel de aceleración, 3i Atlas tuvo que perder al menos el 13% de su masa total durante el paso por el perihelio. 13%. Eso no es una evaporación suave, es desgasificación violenta. Para un cometa de 30.000 millones de toneladas, hablamos de 4.000 millones de toneladas de material eyectado al espacio en cuestión de días. 4.000 millones de toneladas de gas y polvo deberían crear un espectáculo impresionante. Una coma gigantesca, una cola prominente, escombros visibles durante millones de kilómetros. Esto es física básica. Esto le pasa a todos los cometas que se acercan tanto al Sol. Entonces, ¿dónde está? El 5 de noviembre, 2 observatorios distintos captaron imágenes de 3i Atlas después del perihelio. El proyecto Telescopio Virtual en Italia y el Observatorio R. Naves en España publicaron sus fotos el mismo día. Los dos mostraron lo mismo: una esfera compacta y borrosa, una coma pequeña, ninguna cola evidente. La dirección del Sol en esas imágenes está claramente marcada. El antisol está bien definido. Ahí es donde debería estar la cola, empujada por la presión de la radiación solar y el viento solar. Ahí es donde 4.000 millones de toneladas de material eyectado deberían estar alejándose del núcleo. No está. Compáralo con el cometa Lemon, un cometa normal de nuestro sistema solar. El mismo observatorio R. Naves lo fotografió solo 2 días antes, el 3 de noviembre. La diferencia es brutal. Lemon tiene una cola clara, bien definida, apuntando exactamente lejos del Sol, tal como se espera. Parece lo que un cometa debe parecer. 3i Atlas, no. Antes de seguir, vamos a aclarar qué puede significar esto. Hay explicaciones convencionales circulando. Tal vez el material eyectado durante el perihelio fue principalmente gas, no polvo, y por eso es más difícil de ver. Tal vez la geometría de observación está mal, y estamos viendo la cola de canto. Tal vez los cálculos de pérdida de masa están equivocados, y se eyectó menos material del que sugiere la aceleración no gravitacional. Son hipótesis razonables. Se están investigando. Pero aquí está el problema. Cada explicación requiere su propio conjunto de circunstancias especiales. Y cuando empiezas a apilar circunstancias especiales una encima de otra, cuando necesitas que varias cosas improbables sean ciertas al mismo tiempo, ahí es cuando los científicos empiezan a prestar mucha atención. Porque 3i Atlas no es anómalo solo en esto. La cola desaparecida es la anomalía número 10. Hay 9 más, cada una extraña por separado, cada una necesitando su propia explicación. Vamos a repasarlas, no para sensacionalizar, sino para entender exactamente con qué estamos lidiando. Porque, sea natural o no, este objeto representa algo que nunca habíamos encontrado antes. Y el patrón que surge de los datos es, como mínimo, profundamente inusual. Anomalía 1. La trayectoria. Cuando detectaron 3i Atlas el 1 de julio, los astrónomos empezaron inmediatamente a calcular su órbita. En semanas, algo quedó claro. El camino del cometa por nuestro sistema solar está alineado con el plano eclíptico con un margen de solo 5 grados. Puede que no suene importante. Déjame explicarlo. El plano eclíptico es el disco plano donde orbitan todos los planetas. La Tierra, Marte, Júpiter, todos giran alrededor del Sol más o menos en el mismo plano, como canicas rodando por el borde de un plato. Tiene sentido porque todos se formaron del mismo disco giratorio de polvo y gas,
hace 4.600 millones de años. Pero 3I, Atlas, no se formó aquí. Vino del espacio interestelar, donde no hay dirección preferida. No hay plano cósmico, plano que todas las estrellas sigan. Los objetos interestelares deberían llegar desde direcciones aleatorias, desde cualquier ángulo respecto a la orientación de nuestro sistema solar, arriba, abajo, de lado, en diagonal. No hay razón para que se alineen con nuestro disco planetario. Y sin embargo, este lo hace. Su trayectoria es retrógrada, es decir, orbita en sentido contrario a los planetas, pero lo hace casi exactamente dentro del mismo plano. La probabilidad de que esto ocurra por casualidad, 0.2%. Una entre 500. Esa es la primera anomalía. Antes siquiera de llegar a su composición o comportamiento, su ruta de llegada ya es estadísticamente rara. Anomalía 2. El chorro hacia el Sol. Durante julio y agosto de 2025, varios observatorios captaron algo sin precedentes. 3I, Atlas, estaba disparando un chorro de material hacia el Sol, no lejos de él, hacia él. Esto no debería pasar. Los cometas desarrollan colas que apuntan lejos del Sol, porque la presión de la radiación solar y el viento solar empujan físicamente el gas y polvo, eyectado hacia afuera. Es como intentar soplar humo dentro de un ventilador. La física simplemente no permite que el material fluya hacia el Sol, contra esa presión. Existe un fenómeno llamado anticola, una ilusión óptica donde la geometría de visión hace que un cometa parezca tener una espiga apuntando al Sol. Pero no es real. Es solo nuestra perspectiva viendo una cola curvada de canto. Los astrónomos saben identificar estas ilusiones. Las han visto cientos de veces. El chorro hacia el Sol de 3I Atlas no era una ilusión. Varios equipos analizaron la geometría, comprobaron los ángulos de visión, hicieron los cálculos. Era material real, siendo eyectado hacia el Sol, desafiando la presión de radiación que debería haberlo empujado al otro lado. Ningún cometa convencional ha mostrado nunca este comportamiento. Ningún mecanismo natural lo explica adecuadamente. Anomalía 3. La combinación masa-velocidad. Recuerda, 3I Atlas tiene un núcleo de 5 a 6 kilómetros de ancho, con una masa estimada en 30.000 millones de toneladas. Eso es 1 millón de veces más masivo que Oumuamua, el primer objeto interestelar descubierto en 2017. Es 1.000 veces más masivo que Borisov, el segundo cometa interestelar hallado en 2019. Ahora suma la velocidad. 3I. Atlas se mueve más rápido por el sistema solar que ambos visitantes anteriores. No un poquito más rápido, mucho más rápido. Aquí está por qué importa. En el espacio interestelar, los objetos grandes son estadísticamente más raros que los pequeños. Es física básica. Hay más escombros pequeños que rocas grandes. Los objetos que se mueven rápido también son más raros que los lentos, porque eyectar algo a alta velocidad requiere más energía. La probabilidad de detectar un objeto interestelar que sea a la vez excepcionalmente grande y excepcionalmente rápido, según los modelos estadísticos, menos del 0.1%. Una entre 1.000. Ahora hemos visto 3 objetos interestelares. El tercero resulta ser 1.000 veces más masivo y más rápido que los otros. No es imposible, pero es profundamente improbable. Anomalía 4. El momento de llegada y los encuentros planetarios. 3I. Atlas. No solo pasó por nuestro sistema solar, pasó cerca de varios planetas con una precisión de reloj. En septiembre voló a decenas de millones de kilómetros de Marte. Las ondas europeas estaban en posición perfecta para observarlo. Luego, pasó cerca de Venus. Luego su trayectoria lo llevó cerca de Júpiter. Cada encuentro fue lo bastante cercano para observaciones detalladas, pero no tanto como para alterar significativamente el camino del cometa. Cada uno ocurrió cuando había naves presentes y operativas. Y aquí está lo interesante. El momento de llegada estaba ajustado al milímetro, de modo que en el perihelio, cuando el cometa estaba más cerca del Sol
y potencialmente más brillante, era completamente inobservable desde la Tierra. El Sol estaba directamente entre nosotros, y el cometa, haciendo imposible la observación desde Tierra. Es como si alguien hubiera planeado un tour por las principales plataformas de observación del sistema solar, evitando al mismo tiempo la visibilidad directa desde el planeta, con más telescopios. La probabilidad de que este timing ocurra de forma natural, 0.005%, 5 entre 100.000. Anomalía 5. La composición química. Cuando empezó el análisis espectroscópico de la coma del cometa, algo raro apareció de inmediato. Níquel. Mucho níquel. Más níquel que hierro. Algo extremadamente inusual. En cometas típicos, si hay metales, domina el hierro. La proporción níquel-hierro está bien establecida en miles de observaciones. Pero 3i, Atlas, la invierte. Tiene más níquel que hierro, un patrón visto en aleaciones de níquel producidas industrialmente, no en bolas de hielo cósmicas naturales. Aún más llamativo, la proporción de níquel respecto al cianuro es órdenes de magnitud mayor que en cualquier cometa conocido, incluido Borisov, el cometa interestelar anterior. Órdenes de magnitud significa factores de 10, 100, quizá 1000. Esto no es una variación leve, es una firma química completamente distinta. La probabilidad de que un cometa natural muestre esta composición, menos del 1%. Anomalía 6. El agua desaparecida. Los cometas deberían ser bolas de nieve sucias. El hielo de agua es su componente principal, a menudo entre el 70 y el 80% de la masa total. Cuando se acercan al Sol, ese hielo se vaporiza, creando la coma y cola distintivas que asociamos con los cometas. 3i. Atlas contiene solo un 4% de agua por masa. 4%. Eso no es un cometa, es apenas hielo. Es más como una roca con una ligera capa de escarcha. Esto contradice todo lo que sabemos sobre la formación de cometas, ya sea en nuestro sistema solar o en cualquier otro. Los cometas se forman en las regiones frías externas donde el hielo de agua abunda. No existe mecanismo de formación conocido que produzca objetos del tamaño de un cometa con tan bajo contenido de agua. Y sin embargo, 3i Atlas está clasificado como cometa porque sí muestra algo de actividad. Está activo, solo que no está activo como deberían estarlo los cometas. Anomalía 7. Polarización negativa extrema. Esto se pone técnico, pero quédate conmigo porque es crucial. Cuando la luz se refleja en una superficie, se polariza, es decir, las ondas de luz se alinean en direcciones específicas. El grado y tipo de polarización nos dice sobre las propiedades de la superficie, el tamaño y forma de las partículas, la composición. Todos los cometas observados jamás, incluido el interestelar Borisov, muestran una firma de polarización consistente. Los científicos han construido modelos basados en miles de mediciones. Los patrones son predecibles. 3i Atlas muestra polarización negativa extrema, sin precedentes en toda la base de datos de observaciones cometarias. No ligeramente distinta, completamente fuera de las gráficas. La luz que refleja su superficie está polarizada de una forma que no coincide con ningún modelo de granos de polvo natural. La probabilidad de que esto ocurra en un cometa natural, menos del 1%. Anomalía 8. La alineación con la señal. WOW. En 1977, un radiotelescopio detectó una señal potente de banda estrecha desde el espacio. Duró 72 segundos. Fue mucho más fuerte que el ruido de fondo, y parecía venir de la dirección de la constelación de Sagitario. El astrónomo que revisaba los datos se sorprendió tanto que circuló la señal, y escribió, «Wow», en el margen. La señal nunca se repitió. Su origen sigue sin explicación. 3i. Atlas llegó desde una dirección en el cielo, que coincide con la señal WOW, con un margen de 9 grados. 9 grados es un parche relativamente pequeño, unas 18 veces el ancho de la luna llena. ¿Es significativo? Tal vez no.
La ubicación exacta de la señal wow-wow nunca se determinó con precisión, y 9 grados sigue siendo un área bastante grande, pero la probabilidad de coincidencia aleatoria, 0.6%. Anomalía 9. El aumento de brillo sin precedentes, y el color. Cerca del perihelio, 3I Atlas se iluminó más rápido que cualquier cometa en la base de datos observacional. No solo más rápido, dramáticamente más rápido. La tasa de aumento de brillo no coincidía con ningún modelo existente de desgasificación cometaria. Además, durante esta fase de brillo, el cometa apareció más azul que el Sol. Los cometas normales reflejan luz solar, así que aparecen más o menos del mismo color que el Sol, quizá un poco más rojizos por el polvo. Los cometas azules son extraordinariamente raros, porque no hay mecanismo común que disperse más luz azul que roja en granos de polvo típicos. Lo que fuera que hacía brillar más a 3I Atlas también lo hacía emitir o reflejar un espectro inusual. Azul, brillante, y cambiando rápido al mismo tiempo. Y ahora, anomalía 10. La cola desaparecida, a pesar de la pérdida masiva de masa, que nos devuelve al punto de partida. La aceleración no gravitacional demuestra pérdida sustancial de masa. La física es clara. Las matemáticas, sencillas. 4.000 millones de toneladas de material abandonaron la superficie de ese cometa en cuestión de días. ¿A dónde fue? Si hubiera formado una cola típica de polvo, la veríamos. Si hubiera formado una cola de gas, las observaciones espectroscópicas la detectarían. Si se hubiera fragmentado en trozos mayores, los sistemas de seguimiento habrían visto esos fragmentos. En cambio, vemos una coma compacta y ninguna cola clara, como si la masa eyectada simplemente se hubiera evaporado. Ahora, dejemos una cosa absolutamente clara. Cada una de estas anomalías, tomada por separado, tiene posibles explicaciones convencionales. Tal vez la alineación de trayectoria sea pura suerte. Tal vez el chorro hacia el Sol fuera un efecto rotacional breve. Tal vez la composición refleje un entorno de formación inusual en otro sistema estelar. Tal vez la cola desaparecida sea una limitación observacional. Pero aquí está donde se pone incómodo. Estas no son anomalías individuales. Son 10 anomalías simultáneas en el mismo objeto. Y cuando multiplicas probabilidades, cuando preguntas cuáles son las posibilidades de que las 10 cosas improbables ocurran juntas en el mismo cometa, los números se vuelven muy pequeños, menos de una entre 10.000, posiblemente menos de una entre 100.000, dependiendo de qué modelos estadísticos uses. Esto es lo que el astrofísico de Harvard Avi Loeb ha estado recalcando en sus análisis recientes. Loeb es conocido por hipótesis poco convencionales. Sugirió que Oumuamua podría ser artificial. Muchos colegas discreparon, pero su metodología es sólida. Cuando algo muestra múltiples anomalías independientes, cada una improbable por sí sola, no puedes ignorar el patrón. Loeb no está diciendo que 3I Atlas sea una nave. No está diciendo que sea tecnología alienígena. Está diciendo que los datos no encajan con los modelos de cometa natural, y que eso merece investigarse en serio. Pide más observaciones, más análisis, más atención a los detalles que no cuadran. Y ya no está solo. Los datos de observación son públicos. Otros investigadores están haciendo sus propios análisis. Algunos coinciden con las interpretaciones de Loeb, otros no. Pero todos coinciden en que el objeto es inusual. Entonces, ¿qué estamos mirando realmente? ¿Cuáles son las posibilidades? La explicación convencional sigue siendo la más probable. 3I. Atlas es un cometa natural de otro sistema estelar formado bajo condiciones distintas a cualquier cosa en nuestro sistema solar, mostrando comportamientos que nunca habíamos visto simplemente porque nunca observamos un objeto exactamente como este. Tal vez se formó alrededor de una estrella con composición química distinta, explicando la proporción inusual de níquel a hierro.
Tal vez su sistema natal tenía temperaturas y presiones distintas en las regiones de formación de cometas, explicando el bajo contenido de agua. Tal vez simplemente estamos viendo fenómenos naturales llevados a sus extremos estadísticos, todos coincidiendo en un solo objeto. Esta es la postura que mantienen la mayoría de científicos, y no es irrazonable. El universo es vasto. Los valores atípicos estadísticos tienen que existir. Solo hemos observado 3 objetos interestelares. Nuestro tamaño de muestra es minúsculo. Sería prematuro concluir algo extraordinario con datos limitados. Pero existe otra posibilidad, una que es más difícil discutir en círculos científicos, sin ser descartado, pero que los datos siguen sugiriendo que consideremos. ¿Y si 3i Atlas no es completamente natural? No una nave necesariamente, no una sonda como imagina la ciencia ficción, pero algo diseñado, algo dirigido, algo que sirve a un propósito más allá de vagar al azar por el cosmos. Piensa otra vez en la trayectoria. Entró en nuestro sistema solar alineado con el plano eclíptico. Pasó cerca de Marte cuando había varias naves presentes. Pasó cerca de Venus, cerca de Júpiter. Todo mientras permanecía oculto a la observación terrestre en el perihelio. Eso es, o una coincidencia extraordinaria, o una ruta intencional. Piensa en la composición. Más níquel que hierro. Órdenes de magnitud. Más níquel respecto al cianuro que cualquier cometa natural. Las aleaciones de níquel son lo que usamos en construcción de naves, porque resisten fuerza y calor. ¿Es significativo? Tal vez no, pero vale la pena notarlo. Piensa en el agua desaparecida. Un 4% de contenido de agua hace que este objeto sea más asteroide que cometa. Los asteroides son más densos, más duros, más duraderos. Si quisieras enviar algo en un viaje interestelar de millones de años, lo construirías de hielo frágil que se evapora, o de roca y metal que resiste. Piensa en el chorro hacia el Sol, material eyectado hacia el Sol, contra la presión de radiación, sin mecanismo claro que lo explique. A menos que el mecanismo no sea desgasificación, a menos que sea algo más, algo activo. Piensa en la aceleración no gravitacional sin cola visible. El cometa está siendo empujado por algo. Podemos medir la fuerza, pero no vemos qué la crea. 4.000 millones de toneladas de material desaparecieron, pero no hay campo de escombros. ¿A dónde fue? No estoy diciendo que nada de esto pruebe origen artificial. Estoy diciendo que el patrón es lo bastante extraño como para no descartar la pregunta de plano. La ciencia avanza haciendo preguntas incómodas, entreteniendo hipótesis que parecen improbables, hasta que los datos nos obligan a tomarlas en serio. Avi Loeb ha recibido críticas por su disposición a discutir estas posibilidades. Algunos colegas dicen que está siendo sensacionalista, que está dañando su reputación, sugiriendo que objetos interestelares podrían ser algo más que naturales. Pero la respuesta de Loeb es simple. Los datos son los datos. Si 10 anomalías independientes aparecen en el mismo objeto, eso no es sensacionalismo. Eso es observación. Y recientemente pasó algo interesante. Loeb recibió un correo desde Chile, de un ingeniero eléctrico llamado Darío Villán. Villán le escribió para agradecerle. No por tener razón, o no sobre 3i Atlas, sino por hacer el tema accesible. Por inspirar a gente que nunca pensó que le interesaría la astrofísica, a de repente prestar atención. Villán mencionó a su hija de 18 años, que no sabía qué carrera elegir. Ahora está considerando astrofísica, porque los análisis de Loeb sobre 3i Atlas hicieron que el campo pareciera vivo, incierto, lleno de misterios genuinos, en vez de hechos cerrados. Eso es lo valioso de momentos como este. No la respuesta a si 3i Atlas es natural o artificial, sino el recordatorio de que no tenemos todas las respuestas. El universo todavía nos sorprende. Todavía hay objetos que no podemos explicar del todo. Y eso es emocionante. Suscríbete si quieres estar al día con el 3i Atlas. En este momento, Atlas se aleja del Sol a más de 200.000 kilómetros por hora.
Para enero de 2026 cruzará la frontera de nuestro sistema solar y volverá al espacio interestelar. Nunca lo veremos otra vez, pero los datos permanecen. Imágenes, mediciones, análisis espectroscópicos, cálculos de trayectoria, todo preservado para que futuras generaciones lo estudien, lo cuestionen y lo reinterpreten con mejores herramientas. 3i. Atlas. Nos ha mostrado que el universo todavía tiene sorpresas, que nuestros modelos están incompletos y que, 8 años dentro de la era de los objetos interestelares, seguimos aprendiendo lo básico. Eso es exactamente donde deberíamos estar, al borde del entendimiento, cómodos con la incertidumbre, emocionados por el misterio. Porque un universo que ya desciframos sería mucho más pequeño y mucho menos interesante. 3i. Atlas nos dio preguntas reales que impulsarán la investigación durante décadas. Nos dio un atisbo de cuánto nos queda por aprender. Y nos recordó por qué miramos al cielo. No por las respuestas, sino por la curiosidad de las preguntas. Mientras se desvanece en la oscuridad, nos quedamos con sus 10 anomalías, un visitante misterioso y la certeza de que más están en camino. El próximo capítulo ya se está escribiendo. Estaremos mirando. Suscríbete si quieres estar al día con el 3i Atlas